Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y pues ahora voy a estar haciendo el ejercicio 3.4.8 de DOR. Pues el problema nos pide determinar el valor del voltaje en la figura esta, que sería este voltaje que está aquí. Pues nos dan lo que viene siendo el circuito este que está medio raro, nos dan una fuente de corriente aquí de 3 miliamperios, el voltaje que nos se están pidiendo que va de menos a más de esta dirección. Nos dan un nodo A, un nodo B y nos dan tres resistencias. Pues a simple vista no podemos saber si es un circuito en serie o un circuito en paralelo. Pues primero necesitamos revisar lo que viene siendo cómo están constituidos los nodos. Pues primero empezando con el nodo A vemos que está aquí, pero pudiera estar aquí también el nodo A porque no hay nada entre medio, ninguna resistencia ni ninguna fuente. También pudiera estar aquí el nodo A, podría estar aquí el nodo A, pero de aquí no podría pasar porque está esta fuente de voltaje y esta fuente de corriente. Acá por el otro lado tendríamos al nodo B que pudiera estar aquí, aquí, aquí o a lo largo de todo este recorrido, igual que el nodo A. Luego este nodo A también podría estar aquí, el nodo A, pero ya no podría estar después de esta resistencia, aquí ya sería otro nodo. Podría estar aquí porque no hay nada entre medio, podría estar acá también y podría estar acá también el nodo A. Entonces, en todo este recorrido no hay nada entre medio que impida que no sea el nodo A, no hay ninguna resistencia ni ninguna fuente. Luego el nodo B, este podría ser el nodo B, este también, este de acá también, y este último que está aquí podría ser el nodo B, porque de igual forma en toda esta trayectoria no hay ninguna resistencia o fuente que impida que este no sea el mismo nodo. Pues aquí podemos ver que por ejemplo el nodo A tiene desde aquí, empieza de aquí, viene así por la trayectoria esta, así, así, luego se viene hasta acá y hasta acá, y el nodo B viene así por toda esta trayectoria, se sube aquí arriba y llega hasta acá. Pues lo primero que podemos ver es que en uno de esos cruces tenemos a este nodo A y este nodo B, en el cual hay una resistencia entre los dos. Luego acá en el segundo cruce tendríamos este nodo A también y este nodo B, que también hay una resistencia entre ambos. O sea que ambos nodos comparten una misma resistencia. Ahí es donde nos podemos ir dando una pista de que puede ser un circuito en paralelo porque es una de sus características. Finalmente tenemos esta resistencia que nos falta, que también pasa lo mismo que del nodo A que teníamos aquí, que podía ser a este nodo B también hay otra resistencia. Entonces lo que tendríamos ahí, ya que las tres resistencias comparten el mismo nodo, los mismos nodos, el nodo A y el nodo B, podríamos decir que es un circuito en paralelo. Y para representarlo de una forma más sencilla, si empezáramos desde esta fuente de voltaje y esta fuente de corriente, empezaríamos así. Aquí tendríamos la fuente, vamos a ponerle que va así, de 3 miliamperios, así, y tiene un voltaje de más a menos. Podríamos decir que está así como el típico circuito en paralelo. Tendríamos el nodo A, luego aquí hay una resistencia y tendríamos el nodo B. La primera resistencia en la que se encuentran, si nos vamos desde aquí, podría ser esta, desde el nodo A hasta el nodo B tendríamos esta de 40 ohmios, la ponemos aquí. Luego otra vez, como ya vimos que comparten resistencia los mismos nodos A y B, acá tendríamos al segundo, este mismo nodo B comparte la resistencia con el mismo nodo A, entonces la ponemos aquí, que es de 20 ohmios. Finalmente esta última resistencia también cumple que comparte los mismos nodos A y nodo B, entonces lo ponemos aquí, el nodo A y el nodo B, y esta es de 40 ohmios. Pues aquí ya tendríamos, bueno, aquí podríamos poner un circuito así, un cortocircuito, y queremos para que se viera, para que no terminara una resistencia así, pero pues no cuenta esto ya. Lo dejaríamos así. Entonces ya vemos que tenemos un circuito en paralelo que puede leer de mejor forma que el que teníamos aquí anteriormente. Lo que podríamos hacer aquí, ya tenemos nuestra fuente de corriente y tenemos tres resistencias que están en paralelo. Lo que podríamos hacer es hacer un circuito equivalente obteniendo la resistencia equivalente de estas tres. Pues si en un circuito en serie teníamos que la resistencia equivalente era la suma de las resistencias individuales,
En el paralelo era la suma de los recíprocos de la resistencia. Entonces tendríamos que 1 sobre la resistencia equivalente o total sería igual a la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias que están en paralelo. La primera sería esta de 40 ohmios más esta de 20 ohmios que está aquí, más esta última que es de 40 ohmios. Pues si lo sumamos tendríamos aquí serían 1 sobre 40 más 1 sobre 40 serían 2 sobre 40, lo ponemos acá, más 1 sobre 20, pues 1 sobre 20 6 ohmios es lo mismo que 2 sobre 40 ohmios. Si simplificamos 2 sobre 40, los dos dividimos entre 2, aquí tendremos 1 y aquí 20. Entonces a estos 2 sobre 40 le sumamos esos otros 2 sobre 40 ohmios y tendríamos finalmente que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 4 sobre 40 ohmios, que si lo simplificando dividiendo entre 4 en ambos arriba y abajo tendríamos 1 sobre 10 ohmios, pero eso sería 1 sobre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente vendría siendo esta de 10 ohmios. Podríamos dividir también 1 sobre todo esto, 1 sobre 10 para asegurarnos, aquí lo voy a hacer, pero pues sí debería darnos lo mismo. Un entero sobre un décimo, aplicando la ley de la tortilla tendríamos que este es igual 1 por 10, 10, 1 por 1, 1, y pues 10 sobre 1 serían 10, que serían los 10 ohmios que obtuvimos aquí. Pues aquí ya tenemos lo que viene siendo la resistencia equivalente de esto. Voy a dibujar un circuito, el circuito equivalente por aquí, y lo voy a hacer chiquito. Sería la corriente de 3 miliamperios. Tendríamos esto, tendríamos por aquí la resistencia equivalente, tendríamos nuestro nodo A y a nuestro nodo B, y esta resistencia de 10 ohmios equivalente, y nuestro voltaje que está aquí, que era para acá va de más y aquí es menos. Pues aquí ya tendríamos lo que viene siendo la corriente y tendríamos la resistencia equivalente de todo el circuito. Aplicando ley de Ohm tendríamos que P y R, lo que queremos es el voltaje. Como ya tendríamos la corriente total de todo este circuito y la resistencia equivalente total también de todo el circuito, podríamos calcular lo que viene siendo el voltaje que hay en esta fuente de corriente. Pues sustituyendo, lo voy a hacer aquí a un ladito, tendríamos que el voltaje sería igual a la corriente por la resistencia. La corriente de 3 miliamperios, que serían igual a 0.003 amperios por lo que viene siendo los 10 ohmios de la resistencia. Tendríamos que el voltaje sería igual a, pues esto por esto serían 0.03 voltios. Bueno, quedó medio mal, serían 0.03 voltios. Y si lo queremos en unidades de milivoltios, pues tendríamos que dejar los miliamperios así. Lo voy a hacer aquí. Voltaje serían los 3 miliamperios por los 10 ohmios de resistencia, y nos quedaría que 3 por 10 son 30, pero son como son miliamperios por ohmio, serían milivoltios, y ese vendría siendo el resultado pues de este circuito, el voltaje que nos están pidiendo. Y pues eso sería todo, gracias. Bueno, se me había olvidado comprobar lo que viene siendo el resultado. Pues en un circuito en paralelo tenemos que el voltaje es constante en todo el circuito, o sea que el voltaje aquí es el mismo que hay aquí, aquí y aquí. Lo que cambia es que la corriente no es la misma, por lo que podríamos aplicar lo que viene siendo, bueno, la propiedad es que la corriente total es igual a la suma de las corrientes de cada resistencia. Entonces se supone que esta, que es la corriente total de 3 miliamperios, debería ser igual a la suma de las corrientes que pasan por aquí y por aquí. Y para comprobarlo, pues voy a sacar las corrientes de cada una de estas. Entonces para sacarlas, pues tiene que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es constante en todo lo que viene siendo el circuito, entonces
Lo único que va a cambiar va a ser la resistencia de cada una de ellas. Para la primera pues tendría que serían los 30 milivoltios que obtuvimos anteriormente sobre 40, que nos daría que la corriente aquí es igual a 30 sobre 40, serían 0.75 miliamperios, porque estamos dividiendo milivoltios sobre ohmios. Luego aquí 20, tendríamos que serían 30 milivoltios sobre 20 ohmios, que serían igual a 1.5 miliamperios. Y acá ya tenemos otra resistencia, otra vez de 40 ohmios, sería lo mismo. Densidad 3 sería igual a 0.75 miliamperios. Entonces si la sumamos estas tres sería 0.75 más 0.75 miliamperios, tendríamos 1.5 miliamperios, más estos 1.5 miliamperios tendríamos 3 miliamperios, que son lo que viene siendo la corriente total que está ahí. Pues con eso ya pudimos comprobar que la propiedad de un circuito en paralelo es que sus corrientes sean que la corriente total sea igual a la suma de las corrientes que hay en cada resistencia. Y pues ahí sería la comprobación. Gracias.